Está con nosotros, como les anunciamos, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, que en esta ocasión va a hacer un recuento de daños, pero a lo mejor también podríamos, Iliana, si te parece bien, retomar qué país, qué clase de sitio es Nepal, su capital, que pues tiene joyas arquitectónicas milenarias importantísimas, la cordillera de los Himalayas, en la cual se encuentra el monte Everest. Realmente, desde el punto de vista de la naturaleza y de la cultura, de la tradición espiritual también, ahí están el budismo, el hinduismo, la cultura náhuatl, que es muy valiosa, muy rica. Varios de los monumentos y zonas han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pues gente muriendo, la última cifra que encontraba ahora es de 4,000 personas fallecidas, muchos niños en situación precaria. En las calles se están atendiendo a la gente porque no hay capacidad. Y esto tiene que ver con la naturaleza, pero también con las condiciones de este sitio, que ha tenido realmente momentos muy difíciles a lo largo de su historia. Bueno, sí, ciertamente la naturaleza se simbra y nos hace recordar que el hombre debe estar preparado como género humano ante cualquier manifestación de esta naturaleza. Ciertamente Nepal ha tenido la ayuda internacional, sin embargo apenas esta está llegando. Podemos decir incluso que hay cierta desorganización para recibirla. Están reaccionando, por ejemplo, de las agencias especializadas de Naciones Unidas, por ejemplo, la ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la Organización Internacional de Migración, la UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, por citar programas oficiales que se están aprestando para la ayuda humanitaria. Pero también importante ver la reacción de la sociedad civil organizada a nivel internacional. Save the Children, Médicos Sin Fronteras y muchas organizaciones más que se están aprestando no solamente para recabar fondos de ayuda, sino también yendo al sitio para poder ayudar. Entonces, es muy importante también ver la reacción de la humanidad en torno a este tipo de problemas. Ahora, pues ciertamente las pérdidas humanas son invaluables y son las de mayor consideración. En este caso, tú ya decías, en la tarde se anunciaba una cifra de 4,000 muertos, sí inferior al terremoto que hubo en 1932 en el mismo Nepal, donde hubieron el doble de muertos. Sí, pero aún así es indicativo, 4,000 muertos y más de 6,000 heridos hasta el momento, porque la búsqueda de cuerpos y de sobrevivientes aún no ha terminado. Entonces, esto es de una desproporción descomunal y bueno, la naturaleza se ha hecho presente con el volcán en Chile el 22 de abril, la semana pasada, y luego este sábado 25 con este terremoto tan terrible de 7.9 grados en la escala de Richter en Nepal. Nepal es un territorio que se encuentra rodeado particularmente al norte, básicamente por lo que tiene que ver con China y en el sur con India. Pero estados también distantes como Pakistán y otros también ya están haciendo llegar ayuda humanitaria. Hoy día la Comisión Europea ha cifrado un obsequio para poder ayudarlos de más de 3 millones de euros. Entonces, está habiendo un apoyo. Lo que tú decías es significativo también. Uno de los lugares con mayor patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO es Katmandú, que descansa en los valles del Himalaya. Y bueno, ahí han habido más de 7 templos budistas y plazas que han estado prácticamente convertidas, pulverizadas. Las fotos están en los medios electrónicos y también, por supuesto, en los diarios en papel, y es impresionante ver cómo era antes y cómo es después. Entonces, la naturaleza ha asestado un golpe muy importante a este país. Entonces, México, pues a ver en qué forma también colabora, ¿no? El propio Maduro ya ha anunciado en protección civil para que sea enviada, por ejemplo, al territorio nepalí. Entonces, es interesante la manifestación de la solidaridad de la raza humana en este sentido. Estamos hablando de Nepal, que es donde nace el budismo, uno de los lugares importantes del budismo. En Kapilavastu es donde nace Gautama, el Buda, y estamos hablando de un lugar que también tiene gran patrimonio. Podría parecer que ante la catástrofe humanitaria hablar de resguardar el patrimonio cultural sería un lujo. Sin embargo, son estos elementos culturales los que determinan también esperanza o identidad frente a lo perdido.
¿Cómo funciona en este sentido la UNESCO a través de sus brazos de Patrimonio de la Humanidad en una situación tan crítica como la que se vive actualmente en Nepal? Bueno, eso es muy interesante porque incluso, por ejemplo, si recordamos la figura de San Juanito que hoy día se exhibe en el Museo del Prado, es una figura que durante la Guerra Civil Española es destruida en la iglesia de Úbeda, y lo que pasa es que luego es restaurada en Florencia y regresa hoy día al del Prado para posteriormente ir a la iglesia de donde salió. Pero esto un poco para hablar de un daño ahí intencionado, mientras que aquí por supuesto no lo es. La UNESCO en este sentido, por supuesto que con las aportaciones de los que son parte de la UNESCO, que hay que decirlo, no todo miembro de la ONU es a veces o necesariamente miembro de la UNESCO. Pensemos, por ejemplo, Estados Unidos, que después de que la UNESCO le concibe la particularidad de Estado Palestina, Estados Unidos se retira de la UNESCO. Y en ese sentido, bueno, encontramos que aún así, con el pago de las membresías, pues existen programas para que se puedan reconstruir aquellos templos o monumentos históricos que puedan ser de alguna manera restituidos o que puedan ser restaurados. En estas circunstancias será la propia UNESCO la que puedan, allegada también, ¿por qué no decirlo?, de la colaboración de los importantes museos alrededor del mundo, los que puedan catalogar si hay la posibilidad de que esos templos de alguna forma puedan ser, repito, restaurados. Pero en otras circunstancias, pues evidentemente no hay la menor posibilidad si examinamos el nivel de la catástrofe. Ileana, a mí me gustaría continuar con lo que preguntó Hueman, sin ir todavía continuar con esto, porque me parece que si los propios estados no hemos encontrado la manera de afrontar estos desastres naturales y siempre surgen entonces los planes emergentes, ¿existe algún mecanismo internacional que yo me supongo que sí, pero tal vez no esté funcionando, para decir, bueno, cuando ocurra un desastre, ya hay como un plan DN3, por llamarlo de alguna manera, pero supranacional, que abarque ya sea una región o en este caso las Naciones Unidas, o siempre es a pedir ayuda a los estados, como sea que llegue la ayuda, como vaya cayendo? Bueno, sí, a nivel internacional, quien tendría el mandato en particular de aprestarse para este tipo de catástrofes, sin duda, es Naciones Unidas, a través del Consejo Económico y Social, que controla agencias especializadas, como las que mencioné al principio, pero incluso también que controla a la propia UNESCO. Entonces, son los primeros en desplegar esta posibilidad de colaboración con los estados. Pero también hay que señalarlo, mientras exista, y siempre hemos reiterado en este programa, la concepción de la soberanía, es el estado que padece el daño el que admite o no la ayuda internacional para tener esta posibilidad de asistencia humanitaria en todo caso. Entonces yo te diría que sí, en un principio, sí hay la posibilidad de un protocolo internacional, siempre y cuando el estado afectado, por supuesto, lo reciba. Y no solamente en este tipo de catástrofes, pensemos por ejemplo en Haití y en otras situaciones donde ha habido esta colaboración. Entonces esa sería la primera reacción, a reserva por supuesto de los propios programas de reconstrucción o de prevención que desarrollan los propios estados ante este tipo de manifestaciones de la naturaleza. Entonces, es en dos vías, sí hay una posibilidad, siempre y cuando el Estado acepte esa ayuda de carácter internacional. Tenemos en pantalla este código que le dará más información si usted, televidente que nos está acompañando, desea colaborar de alguna manera o con alguna otra posibilidad a este desastre humanitario que está viviéndose en esta región del mundo ahora. Más adelante también les pondremos allí, está la cuenta de la Cruz Roja para la ayuda a Nepal a través de esta cuenta que tienen ustedes en Bancomer. Sí es una situación grave la que se está viviendo allá, no solamente por las condiciones económicas del país, sino de manera particular por las cuestiones geográficas. Hay que recordar que según lo que nos han contado los especialistas, los geólogos, el subcontinente indio se impacta con el sur de Asia y es tan brutal el choque de fuerzas que es lo que genera la cordillera del Himalaya, que es donde se encuentra una de las cumbres más altas del mundo. Por eso es que se dan este tipo de sismos, es un lugar donde siempre ha ocurrido este encuentro de fuerzas y de una manera irónica es uno también de los lugares donde nacen elementos de la cultura que nos llegan
a través de la historia hasta Occidente, hasta aquí, hasta México, en otro continente. Es un lugar muy, 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 muy rico. ¿Qué es otra cosa que tendríamos que analizar rápidamente, doctora? Estamos hablando de Nepal, pero en condiciones tan difíciles geográficamente de llegar, que es lo que está ocurriendo, que muchas veces tiene que ser con helicóptero, el aire es muy frío, la lluvia es intensa, no es tan sencillo llegar. ¿Qué tipo de rescatistas o grupos son los que participan en situaciones tan extremas? Incluso los alpinistas están atrapados. Claro, bueno, yo pienso que ahí sería la mayor dificultad. En el terreno, en realidad, sí hay la posibilidad. Si observamos la ayuda internacional que está llegando, incluye no solamente corporaciones o cuerpos técnicos en todo terreno, sino también incluso aviones, helicópteros y otro tipo de aeronaves que puedan vigilar el terreno, supervisar el terreno y prestar ayuda. Entonces, me parece que el acceso a Nepal no es tan complicado como lo sería en todo caso la ayuda, por ejemplo, en el Everest, donde también hubieron avalanchas significativas. Pero que algo importante que decía Laura al inicio son las características políticas, económicas también de Nepal, los tipos de construcción que también, por supuesto, agravan la situación de este pueblo, ¿no? Entonces, las particularidades del terreno serían secundarias en comparación al tipo de casas que existen hoy día en Nepal y que, por supuesto, ha acentuado esta tragedia. Y que bueno, es distinto de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Japón, que tienen muchos terremotos, pero que tienen las condiciones, las estructuras, la arquitectura y la tecnología para poder afrontarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Es todo por hoy. Hasta mañana. Hasta mañana.